En un rincón del sudeste asiático, un hombre transformó su nación en una pesadilla viviente. Pol Pot, el dictador del régimen Khmer Rouge, convirtió a Camboya en un campo de muerte, un infierno en la tierra. En solo 4 años, el sueño de una sociedad igualitaria se convirtió en una masacre de millones. ¿Qué motivó a un maestro de escuela a convertirse en uno de los peores genocidas de la historia? ¿Cómo es posible que el mundo haya permanecido en silencio mientras se desataba el horror? Este es el oscuro legado de Pol Pot, y es una historia que no puedes dejar de conocer, obligando a los camboyanos a trabajar lo más duro posible. Con este fin, Pol Pot y los Khmeres Rojos comenzaron de inmediato a forzar a la población a abandonar las ciudades de Camboya y trasladarse a campos de trabajo en el campo, para trabajar en granjas colectivas. Las condiciones eran brutales, a menudo no eran más que trabajo esclavo. Los trabajadores eran golpeados y torturados si no trabajaban lo suficientemente duro, y se les daba una alimentación muy pobre, muchas veces para que los supervisores del campamento pudieran informar. Mayores rendimientos de producción y la desnutrición pronto se volvió común, llevando eventualmente a la muerte por inanición. A medida que las condiciones en los campos de trabajo de Kampuchea se deterioraban, durante 1976 y 1977, las enfermedades también se propagaron, aumentando el nivel de mortalidad. Los trabajadores que se negaban a trabajar lo suficientemente duro o que resistían las órdenes eran ejecutados. Las condiciones bárbaras de los campos de trabajo en el campo no eran el único escenario en el Camboya de Pol Pot, donde se estaban cometiendo asesinatos masivos. El Khmer Rouge se estableció, como un régimen altamente autocrático, xenófobo, clasista y totalitario. Se asesinó a muchas personas de clase media y alta, simplemente por tener los vínculos más tenuos con las élites gobernantes de años anteriores o por ser vistos como subversivos burgueses, a pesar de que Pol Pot provenía de una familia de clase media alta. También se fueron tras los extranjeros. Por ejemplo, entre 1975 y 1979, se mató a 250.000 de camboyanos de etnia china, y quizás hasta 100.000 musulmanes asesinados. El Estado también se estableció como un régimen ateo y el budismo fue reprimido de manera salvaje. Cualquier persona que se viera como resistencia al gobierno se convertía en víctima de arresto y ejecución. Se crearon más de 150 centros de tortura y ejecución en todo el país, siendo el más conocido el S-21, una escuela secundaria convertida, por la que pasaron hasta 20,000 prisioneros entre 1976 y 1979. A medida que pasaban los meses, la paranoia llegó a dominar todos los aspectos de la sociedad camboyana, incluso los niños fueron adoctrinados en las atrocidades del régimen y forzados a participar en asesinatos. En otros casos, los hijos de disidentes políticos o de minorías étnicas que fueron asesinados también fueron eliminados. La lógica de Pol Pot y su régimen era que querían evitar que esos niños crecieran y buscaran vengar a sus padres. Todo esto ocurrió en los campos de la muerte, lugares en Camboya donde se llevaron a cabo ejecuciones masivas, en los años posteriores a la llegada al poder de Pol Pot. En esos sitios, a veces las personas eran asesinadas con bambú afilado, guadañas y picos, para ahorrar balas. Algunas víctimas fueron obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutadas. A menudo, pobres agricultores y campesinos eran forzados a llevar a cabo estas ejecuciones para no ser castigados por el régimen. Tal fue la barbarie de los Khmeres Rojos y el terror y la destrucción de vida que desataron, que para finales de los años 70, entre 1,7 y 2,2 millones de la población de Camboya, que era aproximadamente de 8 millones de personas, habían sido asesinados. El genocidio supervisado por Pol Pot y orquestado por los Khmeres Rojos fue uno de los más horrendos civiles que se hayan llevado a cabo. Es difícil mirar más allá del genocidio para intentar encontrar alguna política coherente que pudiera haber implementado el régimen de Pol Pot, y quizás no sorprenda que estas, en cualquier caso, estuvieran dictadas por la brutalidad ideológica y el totalitarismo de los Khmeres Rojos. Por ejemplo, el enfoque del partido hacia la educación estaba envuelto en una actitud altamente represiva y paranoica hacia el aprendizaje y el papel de los maestros en la sociedad. Tras la caída de Phnom Penh en 1975, miles de educadores fueron ejecutados en toda la ciudad. Se creó un nuevo currículo que buscaba enseñar poco más que matemáticas básicas y alfabetización, y luego se enfocó en inculcar la ideología política del régimen en las mentes de los estudiantes.
Como resultado, algunos niños se convirtieron en entusiastas colaboradores de las atrocidades del Estado. El sistema de salud también colapsó efectivamente bajo el reinado del terror de Pol Pot, con muchos médicos ejecutados por motivos de clase. En el ámbito económico, se abolió la moneda y se introdujo un sistema de trueque, junto con la distribución de bienes controlada por el Estado. Como resultado, los camboyanos pronto empezaron a cambiar sus pocas pertenencias personales para conseguir productos básicos. El comercio exterior casi se detuvo por completo, pero lo más impactante fue que el objetivo de mejorar drásticamente la producción agrícola fue un fracaso catastrófico. En cambio, la hambruna se volvió endémica con el paso de los meses y los años. En cuanto a la política exterior, el enfoque de Pol Pot reflejaba su deseo de hacer a Camboya autosuficiente. El aislamiento era lo que se prefería, así que Pol Pot y los Khmeres rojos despreciaron a las potencias occidentales, incluyendo a Estados Unidos, con las que la administración anterior en Phnom Penh había tenido una relación muy cercana. Los países con los que Pol Pot estableció buenas relaciones generalmente eran dirigidos por otros autócratas, como Nicolae Ceausescu de Rumanía. La Unión Soviética fue rechazada como fuente de apoyo, a pesar de ser el líder aparente del bloque comunista, a favor de alinear Camboya con China, bajo el compromiso del presidente Mao. Más de $1.000 millones de ayuda de Pekín para ayudar a reconstruir y desarrollar Camboya, después de la guerra civil, y se enviaron muchos asesores civiles y militares al sudeste asiático para aconsejar sobre cómo desarrollar la economía camboyana. Sin embargo, la relación se enfrió considerablemente a partir de 1976, con la muerte de Mao ese año y el enfoque cada vez más hostil del régimen camboyano hacia los camboyanos de origen chino. Pero la relación más importante del régimen Khmer fue con su vecino del este, con quien tuvo recientes altercados. La historia había estado tan enredada. Después del fin de la guerra civil, las relaciones entre Camboya y un Vietnam unido se deterioraron rápidamente y en el verano de 1976, las negociaciones para resolver algunas disputas fronterizas entre los dos países fracasaron. Después de eso, las relaciones mejoraron considerablemente, pero los camboyanos poco podían imaginar en ese momento que el régimen comunista en Vietnam pronto les ofrecería una especie de salvación al pueblo de Camboya bajo Pol Pot. Para 1978, las relaciones entre Camboya y Vietnam estaban en una caída terminal. En diciembre, los vietnamitas enviaron decenas de miles de tropas a las regiones en disputa y cortaron relaciones con Phnom Penh, aunque pronto se retiraron en las primeras semanas de 1978. Pol Pot respondió ordenando incursiones en la zona fronteriza. Oficialmente no se había entrado en guerra en ese momento, pero el descontento fue la chispa que hizo que comenzara a surgir resistencia contra Pol Pot y los Khmeres rojos dentro de Camboya. La anarquía y la brutalidad que prevalecían en todo el país eran tales que varias regiones. Los comandantes militares estaban moviéndose por el país para distanciarse del régimen. En un intento desesperado por ganar apoyo, Pol Pot buscó la ayuda de Sihanouk, quien todavía estaba bajo arresto domiciliario, para que respaldara al régimen, lo que mostraba su creciente desesperación. Luego, en diciembre de 1978, estalló la guerra inevitable. La guerra Vietnam-Camboya comenzó el día de Navidad de 1978, cuando los vietnamitas lanzaron una invasión a gran escala de Camboya. Más de 150,000 tropas vietnamitas, muchos de ellos veteranos endurecidos de la larga guerra de Vietnam y liderados por experimentados comandantes militares, los invasores cruzaron la frontera y rápidamente dominaron el país. El noreste de Camboya había sido capturado para finales de 1978, y luego, el día de Año Nuevo, las principales fuerzas vietnamitas comenzaron su avance hacia Phnom Penh. A medida que la resistencia del ejército camboyano se desvanecía en los primeros días de 1979, Pol Pot y el régimen de los Khmeres rojos empezaron a evacuar la capital. Muchos miembros de alto rango huyeron a Tailandia, mientras que Pot se dirigió a la ciudad de Battambang, la capital regional del noroeste. Phnom Penh cayó el 7 de enero de 1979. Los vietnamitas, que ahora establecieron una nueva República Popular de Kampuchea, estaban encabezados por exiliados camboyanos que habían huido a Vietnam recientemente para escapar de las purgas de Pol Pot y los Khmeres rojos. La guerra parecía haber sido ganada en cuestión de días y Pol Pot y su régimen estaban completamente derrotados, pero luego potencias extranjeras intervinieron nuevamente en los asuntos de Camboya.